¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 4, Identidades Digitales en Construcción. Actividad 3, Videos sobre la identidad y autonomía. La identidad y autonomía. Las generaciones suelen tener características compartidas propias del tiempo en el que han vivido, tales como gustos musicales, formas de interpretar la realidad, un vocabulario específico, códigos, entre otros. Por tanto, los jóvenes se diferencian de las generaciones adultas en la forma en que construyen su propia identidad. De tal forma que esto le dota de una individualidad, una identidad, una imagen, y que derivado de ese constructo de afinidades, de realidades, pues construyen su propia perspectiva. Entonces, bajo este constructo, estamos hablando que la transmisión de conocimiento puede ser incluso de generación en generación, de gustos, de preferencias, de compartir ciertas características y de ahí que cada uno va construyendo su propia imagen, esta identidad que nos identifica a cada uno de los individuos que conformamos una sociedad. Por lo tanto, los jóvenes reconocen diferencias significativas en el uso de esta interacción que tienen con los adultos. Los adultos hacen de espacios digitales que comparten y por consiguiente estas diferencias generan un tipo de redes que eligen las personas, establecen y relajan un vocabulario que prevalece. Asimismo, establecen diferentes criterios que sopesan la privacidad en cuanto al espacio público digital. Y por consiguiente, esta interacción constante entre el uso de las tecnologías, entre los espacios digitales, entre los foros de discusión, entre los espacios de compartir información, pues van construyendo cierta identidad en cuanto a grupos, ciertas preferencias en cuanto a conocimientos, en cuanto a temas que quieren compartir y de ahí pues generan esta identidad propia. Asimismo, la participación digitalizada implica compartir una serie de opiniones y adherir una causa. Sin embargo, la importancia radica en esta forma de participación que siempre y cuando se hable de si es valorada o no, de una manera homogénea por los jóvenes. Aun cuando el entretenimiento en las redes sociales, en cuanto al ciberespacio, en cuanto al uso de las tecnologías, pues se da de una manera más habitual, partimos del ciberactivismo que también está presente en los jóvenes y que por obviedad de circunstancias forma parte de la construcción de este tema de la autonomía y de la identidad. Por ejemplo, frente a las formas de participación en el espacio público digital, se puede identificar, se puede generar, se puede observar una mirada crítica y escéptica. De tal forma que al final del día, a través de esta virtualidad que hoy nos domina, pues también se puede generar una inclusión, una participación de cualquier persona partiendo de un punto en común, ya sea simple entretenimiento o identificar características que nos unen con otras personas. Y a partir de ahí es este constructo de participación digitalizada. De tal manera que la red, entendiendo que es un espacio público y este puede ser un territorio que permite y presenta preocupaciones juveniles. Estar en línea, estar en red, puede parecer un tanto un espacio amenazante
del cual debemos protegernos. Pero por el contrario, un espacio puede brindar protección y esta contradicción reproduce el mismo enfoque complementario de todo espacio público físico, donde evidentemente los riesgos y los beneficios dependen del comportamiento del responsable. De ahí que cada persona elige el espacio virtual, la red que deseamos compartir, partiendo de nuestros intereses en común. Hay quienes se inclinan a este enfoque hostil o por el contrario, prefieren un sistema más controlado. De ahí que los espacios públicos, incluso los foros gratuitos, representan un medio peligroso de interactuar por no tener una vigilancia de aquellos donde hay que técnicamente pagar por que nos brinden una seguridad. Al final, cada quien elige el foro, el espacio, el ambiente en el cual vamos a interactuar. Asimismo, se ubican las redes. Al ubicar redes, se puede poner en evidencia una paradoja controversial sobre ese espacio digital como una forma de estar solo o de estar acompañado. Esto implica exponerse o el deber de protegerse con este tema de la exposición. Asimismo, de estar cerca y lejos a la vez conlleva una responsabilidad. Y como señalan los adolescentes, te acerca de los que están lejos y te aleja de los que están cerca. Entonces, esto es algo positivo en la medida en que sea interactuado de una manera correcta, donde no se atente en vulnerar los intereses y derechos de los demás, sino simplemente en motivar una comunicación adecuada y en el momento en que se pueda perder esa intimidad, esa identidad, pues alejarse de esos espacios de riesgo. Asimismo, se habla de la presunción. Encontramos la presunción respecto a que el espacio público digital puede albergar peligros propios de la naturaleza de los vínculos que se establecen en esos entornos y de ahí que proyectan también una mirada crítica a partir de la comparación respecto al uso que los adultos hacen de las redes con los que consideran convenientes para ellos mismos. Al final, se habla de una privacidad elegida y que en la medida en que esto vulnera ciertos derechos y que conlleva un entorno de riesgo, debemos tener hasta cierto punto esa mirada crítica para elegir de manera oportuna en qué momento no debemos de correr esos riesgos. Si bien corresponde cierta responsabilidad a los adultos, a final del día cada quien elige este espacio en el cual interactuamos. De tal forma que el espacio público y el espacio privado establecen tensiones que se dan entre esos espacios mismos, entre lo público y lo privado, y de ahí que se genera una construcción de vínculos en estos entornos digitales. Se percibe como un escenario natural, una realidad en cual los jóvenes van a sentirse bien y van a permanecer en la medida en que se sienten que pertenecen al mismo. Pero en este enfoque también es algo como un escenario meramente peligroso. Y este sentimiento de pertenencia que genera esa identidad en un proceso depende de la diferenciación que se construye a medida que la generación de jóvenes va consolidando y de ahí dotándose de su propia autonomía. Las redes y los jóvenes, pues los jóvenes utilizan estas redes para construir su propia identidad, eso lo entendemos, se establecen códigos generacionales e incluso también se involucran en cuestiones de interés social que los interpelan y a su vez preocupan. ¿Por qué? Porque estas construcciones se cristalizan en imágenes, en frases verbales, que digitalizadas permanecen ancladas en un lugar del ciberespacio por un tiempo difícil de determinar, pero la construcción de la identidad personal es un proceso cambiante y es posible que estos jóvenes, al transformarse en adultos, quieran borrar las huellas de los adolescentes que fueron y que esto también puede generar la evidencia de sus malas prácticas. De ahí que este término del bullying precisamente
llegó del uso de las redes sociales y a la par de no tener una supervisión de adultos, pues motivó a una mala práctica que conlleva, repito, a un esquema de peligro y por ello que algunos jóvenes deciden ocultarse y en la medida en que esto es difícil de eliminar, pues construyen una línea de acción de lo que hacían en su adolescencia y que hoy en día pues no comparte con su edad adulta, su etapa adulta y por consiguiente pues representa una huella digital. El espacio público digital presenta desafíos y que estos desafíos son muy diferentes y a esconder una vieja caja de fotos o a un antiguo diario íntimo en esta paradoja, en este comparativo, ya que no siempre el usuario es dueño de sus producciones publicadas y una vez puestas en circulación en las plataformas para las redes sociales, pues exceden su control directo. Se trata en este contexto, en definitiva, de una variante más sobre los límites entre lo público y lo privado que afectan, en este caso, la historia personal que atraviesa hoy un joven y que construye su identidad inmerso en el mundo digital. Y si bien el ciberespacio, entre este denominado medio público digital, no está regulado en su mayoría, en la mayor parte de este esquema de actuación, pues esto también representa este esquema de lo que deja de ser privado y se convierte en público por propia voluntad y que al partir de compartirlo en estos espacios públicos, pues como tal pierdes el control de esta información y se puede convertir en algo peligroso para quien lo emite. De tal manera que el derecho a la desconexión, que hoy en día se visualiza en los jóvenes y que parece mostrar por lo general una enorme dependencia de la conectividad, pues comienza a surgir movimientos que reclaman el derecho a limitar la conectividad, especialmente se evidencia en relación con el ámbito laboral donde uno puede conectarse por medios digitales mientras estás en horario de trabajo y desconectarse cuando éste finaliza. Y por otro lado, están los detractores de estos movimientos que plantean que es imposible establecer una regulación de los tiempos laborales bajo la lógica del modelo fabril de la modernidad, pero que hoy en día es una realidad. Incluso ya se incorpora en la Ley Federal del Trabajo este derecho de desconexión para evitar este esquema de explotación. Pero el sector de la población joven lo ve como algo inadecuado, pues el tema de permitir el ejercicio de los derechos en el ciberespacio sin ningún tipo de restricción, pues puede generar un mal mecanismo de empleo en las actividades del ciberespacio. Simplemente me resta citar mis fuentes de información: Sevilla Tarazou, Luna, 2017, Educar en la Hora Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, de las páginas 86 a la 93, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable México. Por su atención, muchas gracias.